Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de el discipulado cristiano. Aprendamos juntos. Nuevamente el Señor te ha traído aquí para que juntos compartamos acerca de lo que es el discipulado en esta ocasión, y déjame presentarte con un par de estadísticas. Los cristianos millennials también fueron los que más confiaron en el poder compartir su fe en comparación con otras generaciones, con un 73% en la encuesta que se realizó o que fue realizada por Telling the Truth, una encuesta que se hizo en los Estados Unidos y de la que tú vas a leer. Sin embargo, el 47% de personas encuestadas aquí por Telling the Truth cree que está mal compartir las creencias personales de uno con alguien de una fe diferente, con la esperanza de que algún día compartan esa fe. Entonces son cifras un poco contradictorias. Sin embargo, en medio de su ministerio público, el Señor Jesucristo tomó tiempo en Marcos 8:34 para explicar detalladamente lo que exige de aquellos que quieren seguirlo. Y él dice de manera muy clara las siguientes palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y estas palabras están dirigidas a los cristianos el día de hoy, de todas las épocas, de todos los lugares, en todo momento. Y si queremos que nosotros, si alguien quiere seguir a Jesús, esto es lo que debe hacer, y son reglas que siguen en vigor o que siguen válidas hasta el día de hoy. Pero nos preguntamos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, según la palabra griega, es una persona que aprende. La palabra griega es matetes y como lo decíamos, es una persona que aprende, especialmente una persona que aprende por medio de la investigación, como esta señorita, o por el uso de la práctica de lo que se enseña. Entonces lo coloca en práctica y se convierte en una persona matete, un discípulo, ¿verdad? Y Cristo nos dice en Mateo 11:23, aprended de mí, 11:29, perdón, aprended de mí. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, dice él es nuestro maestro. Por eso no le llamamos en vano maestro, sino con justa causa. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Entonces, Cristo dijo esto, aprended de mí. Entonces, todos aquellos que pertenecemos a Cristo debemos hacer algo muy hermoso que encontré muy lindo en esta lección, y es el inscribirnos en la escuela de Cristo. De hecho, esto es muy profundo, inscribirnos en la escuela de Cristo. Nunca lo había pensado así, nunca había llegado a pensar en la importancia de este versículo 29 de Mateo, que dice: aprendan de mí, yo soy el ejemplo, yo soy suficiente para que aprendan de mí. Entonces, si Él es nuestro maestro, nosotros deberíamos inscribirnos en su escuela, imitarlo, aprender de Él. Aprender, como dice la palabra matetes, por medio de la investigación, o sea, de seguirlo conociendo, o por el uso o la práctica de lo que se nos enseña. Hemos leído la palabra, ahora a aplicarla, ¿verdad? Entonces, me hizo pensar esto en un ejercicio muy interesante. Si de verdad Jesucristo tuviera una escuela física, por decirlo, o sea, la tiene, pero pensemos en un lugar físico, ¿cuántas materias tú y yo perderíamos y cuántas materias tú y yo pasaríamos? ¿La paciencia la pasaríamos? ¿La oración la pasaríamos? Si fuera una clase, una materia, una subject, ¿pasaríamos la oración? ¿La alabanza? ¿La vestimenta? ¿La obediencia? ¿La verdad? ¿No decir mentiras? ¿Qué perderíamos y qué pasaríamos? Me gustaría que tomaras unos segundos pequeños para pensar en esto antes de continuar. ¿Qué perderías y qué ganarías si estuvieras en la escuela de Cristo?
Y esta es una pregunta que nos debemos hacer todo el tiempo, todos los días. Es un ejercicio que debería ser diario, porque nosotros como estudiantes necesitamos ejemplo. Y si pertenecemos a Cristo debemos inscribirnos en su escuela, aprender de Él, recibir su doctrina, recibir su testimonio, amoldarnos a su ejemplo, que Él fue aquel que tuvo piedad, fe y santidad. Y como estudiantes necesitamos maestros. Los aprendices, los estudiantes, necesitan maestros. Y Cristo ha designado maestros para su iglesia, es decir, los apóstoles y sus sucesores, los ministros de la palabra, como dice Hechos 6:4, y las personas que son siervas de Él, que enseñan, que son maestros terrenales. Y estos maestros terrenales deben someterse a Él. Y la meta de su instrucción, la meta de su enseñanza, debería ser que Cristo sea formado en aquellos que están bajo su cuidado. Este pastor de jóvenes a la izquierda, que se encuentra en un color como amarillo quemado junto con este chico, la meta de este pastor de jóvenes debe ser que quien está bajo su mando o quien es la oveja, en este caso el chico, pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, pero pueda ser amoldado, pueda ser formado en Cristo, como dice Gálatas 4:19. Y que también pueda tener presente el versículo de 2 de Corintios 4:5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, sino que predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Somos sus discípulos. Y la idea es que los maestros terrenales que tenemos a nuestro alrededor prediquen no acerca de ellos mismos, sino de Jesucristo. Que nuestros profesores, que nuestros maestros, las personas que sirven a Dios en una posición de enseñanza, la manera de filtrarlas es, o de ver que su enseñanza es correcta, es que lo que se dice en la palabra y lo que ellos dicen y sacan de su boca sea siempre enfocado a Cristo. Y de eso se trata el discipulado. Pero ¿de qué o qué deberían aprender los discípulos de Cristo? Empecemos. Lo primero es que deberían aprender o deberíamos nosotros aprender a negarnos a nosotros mismos, a decir no a nosotros mismos, al yo, a nuestras demandas, a nuestros deseos. Y negarnos a nosotros mismos comienza por reconocer que los problemas en la vida provienen de que nosotros consultamos y hacemos nuestra propia voluntad, de que nosotros obedecemos a lo que queremos en nuestro propio juicio, en nuestro propio camino, según nuestras propias opiniones y que vivimos para nuestros propios fines. Así comienza este paso de negarnos a nosotros mismos, reconociendo que vivimos todo el tiempo en un placer, en un intento de darnos un placer continuo, con dormir 5 minutos más en vez de estar orando, con decir la mentira que decimos, con gastar más de lo que debemos, quizá con no honrar a nuestros padres, porque creemos que no es cool, por querer pertenecer, fit in, ¿cierto? De esa manera es que nosotros podemos, negándonos a este tipo de cosas, aprender a decir no y crecer en nuestra fe. Y hubo una escuela muy interesante que se llamó la escuela de los sirenaicos, suena como sirena, pero esta fue una escuela filosófica de aproximadamente, de muchísimos siglos atrás, pero aproximadamente del siglo IV antes de Cristo, que decía este señor, el fundador se llamaba Aristipo de Cirene, y él decía esta escuela, o el pensamiento de esta escuela era que el placer era o es el bien superior. Y esto es algo súper antiguo, imagínate, siglo IV antes de Cristo, pero que hoy se ve claramente. Vemos que hoy se piensa que el placer, pleasure, es el bien superior, a lo que debemos apuntar. Y entonces todo se fundamenta en el placer, en la experiencia por los sentimientos, en una entrega desmedida a los placeres. Y esto es sin duda lo que vemos hoy en día. Y es el llamado justo que nos hace, el primer llamado que nos hace Dios para poder ser discípulos, negarnos a nosotros mismos. Y ahí empieza todo realmente. Allí empieza el ver nosotros que es lo básico, que esto es lo básico. Este
esto es lo primero que tenemos que hacer. Si Cristo mismo lo hizo, imagínate, si Cristo que era el mismo Dios, sino que encarnado en cuerpo, ¿verdad? Pero que él mismo lo hizo, dijo, hágase tu voluntad, o sea, que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieras, Padre, que nos hace pensar a nosotros que no lo debemos hacer. De hecho, el Catecismo de Heidelberg en la página 124 dice algo increíble que deberíamos llevarnos como una gran enseñanza o takeaway, ¿verdad? Y es que dice, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos a la tuya, que es la única buena. Al decir no, estamos diciendo un sí a la vez. Estamos diciendo sí, un no a lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero un sí a la soberanía y a la sabiduría del Señor. Pero no solamente esto, sino que hay que aprender para ser discípulos a tomar nuestra cruz. Y aquí no dice tomar la cruz de Jesús, no, dice tomar nuestra propia cruz. Y ese es el segundo paso porque utiliza un pronombre posesivo increíble. O sea, lo primero es decir, me niego a mí mismo y como ya me negué, entonces ya tengo como esa fuerza que me es dada por Dios, para tomar mi propia cruz. Con este pronombre posesivo, su, ¿verdad? Que nos indica que no es la cruz de Cristo, sino es la nuestra, cada quien con su propia cruz, la cruz que cargamos, la cruz que se nos asigna a cada uno de nosotros para que la soportemos. Y en la medida de que nos sometamos a la voluntad de Dios como Cristo lo hizo, aunque la carga sea pesada, el camino sea largo, tortuoso y su fin sea la muerte, llevemos la cruz que aunque sea doloroso, lo hagamos para glorificar a Cristo, ¿verdad? Como fue doloroso para Cristo, que experimentó dolor, ¿verdad? No en la misma medida, pero de la manera en que la cruz representó dolor, porque es la consecuencia de esa causa de llevar la cruz, es el efecto, el dolor. De ese mismo modo nosotros vamos a vivir otros efectos dolorosos también. El negarnos a nosotros mismos involucra dolor, porque queremos siempre hacer en este mundo sirenaico, queremos hacer, como lo veamos ahorita, nuestra propia voluntad, pero al hacerlo entendemos que, como bien dijo el Señor Jesucristo en el Getsemaní, como él bien oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, dice Mateo 26:42. Entonces aprendemos que la voluntad de Él es superior a la nuestra y que tomamos nuestra cruz, porque si el propio Jesús lo hizo, ¿qué nos dice a nosotros que no lo hagamos? O sea, como con qué argumentos vamos a decir que no debemos tomarla, ¿verdad? Y aquí está nuestra cita, Mateo 26:42. Pero no solo eso, sino que también tenemos que aprender a seguir a Cristo, a vivir por fe, a caminar en amor, como ingredientes claves para cumplir el llamado que nos ha sido dado. De hecho, la palabra de Dios lo dice claramente en 1 de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, o pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique tener que sufrir, dice la palabra de Dios en esta versión, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Seguir también significa acompañar a alguien, a un compañero de viaje. Como cristianos, nuestro mayor gozo y privilegio es caminar con aquel que es el fiel compañero del camino. Es vivir en comunión con Cristo, como aquel que es nuestra cabeza viviente, el enfocarnos en Él, el cerrar los oídos a todo lo demás y vivir buscando trazar esas mismas huellas sobre la arena que nuestro Maestro nos dejó. El salmista Asaf sabía que nunca estaba solo en sus sufrimientos y dice de la siguiente manera: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es importante que conozcamos estos 3 puntos y los reconozcamos en nuestra vida para empezar a entender lo que es el discipulado. Primeramente, que debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, aprender a tomar nuestra cruz. Y en tercer lugar, aprender a seguir a Cristo, vivir por fe y caminar en amor. Ingredientes claves para un discipulado efectivo. Y el llamado a ser discípulos es una parte esencial en la proclamación del Evangelio.
De hecho, es un llamado para todos nosotros. Es un llamado el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la Iglesia de Cristo no es nada más una organización de personas que comparte unas opiniones similares o incluso las mismas en muchas ocasiones, sino que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, tenemos la obligación, tenemos ese llamado a crecer para irnos edificando en amor. Y la palabra de Dios nos dice un recordatorio muy hermoso que se encuentra en Efesios 4 del 15 al 16. Es la meta que tenemos y es la de crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Como discípulos debemos crecer en el amor por Cristo y por los demás. Porque la regla de Cristo es, y siempre ha sido, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con los otros. Si conoces a alguien que todavía no conoce de Dios, piensa en su eternidad, piensa en su alma y anímate, atrévete a compartirle el Evangelio. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las cosas que debemos hacer para compartir el Evangelio de manera efectiva, de manera bíblica y de manera urgente. Para el día de hoy vamos a memorizar Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para nuestra sección Realiza vas a leer el siguiente artículo que en esta ocasión se encuentra en inglés, pero puedes totalmente también accederlo en español. Vas a registrar en una hoja de papel o en un documento, de nuevo puede ser digital o físico, tus pensamientos y mandarlos para la fecha asignada, que siempre es con 8 días desde que se ha publicado el video. Y el artículo es The Stats Behind Rethinking Evangelism. Las estadísticas, atrás o al respecto de pensar nuevamente o reconsiderar lo que es el evangelismo. Es un artículo de Telling the Gospel y espero que lo disfrutemos y aprendamos. Gracias por llegar hasta el final. Este es otro video del Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos de Crossroads Community Baptist Church. Dios te bendiga.